Ayer estaba hojeando, la encontré en casa, una novela de Tolstoy, el novelista ruso. Y yo hace ya un tiempo que cada vez que oigo a nombrar a Tolstoy siempre me acuerdo de aquel que decía que había hecho un curso de lectura rápida y se había leído Guerra y Paz en 10 minutos. Decía, trata de Rusia. Y pensaba en este personaje. Tolstoy era un novelista muy reconocido mundialmente, ya siglo XIX, y sin embargo ya lo traducían al japonés y a otros idiomas porque era alguien de mucho prestigio, pero no solo como escritor. Y es lo que yo quería recordaros esta mañana, porque fue un personaje de influencia mundial. Él era, seguramente sabéis, de origen noble, pero en un momento determinado de su vida renuncia a sus riquezas, renuncia a ese estilo de vida lujoso, pone en libertad en lo que de él depende a los campesinos, a sus siervos, se empeñó en regalarles las tierras. Para escándalo de la mujer renunció a todos los derechos y beneficios de sus libros, vivió de forma muy austera y además lo cierto es que incluso innovó en terrenos tan diversos como el de la pedagogía. Cuando yo, casi poco después de morir Tolstoy, cuando yo estudiaba magisterio, pues leíamos, ¿no?, de los tratados de pedagogía tan sugerentes, tan interesantes, tan innovadores. Y además, tomando como base el Evangelio, puso las bases de todo lo que sería un siglo después, todo el desarrollo de la no violencia. Fue un teórico muy potente sobre la no violencia. De las últimas cosas, ya siendo muy mayor, cruzó correspondencia con un joven de la India, que vivía entonces en Sudáfrica, con Gandhi, y es posible leer las cartas que entre ellos cruzaban a propósito de este tema de la no violencia, ¿no? Influyó mucho en él, influyó como un eco después en Luther King, y está reconocido como un personaje de un calibre moral muy potente. Sin embargo, es posible leer sus diarios, y es curioso saber la opinión que tenía de él mismo. Pocos años antes de la muerte, en uno de sus diarios escribió: «Me resulto repugnante a mí mismo. Me resulto repugnante a mí mismo». Y llegó a decir, ya al final de sus días, «Todavía hay demasiado fango en el fondo de mi alma». Cuando, más quizás un día como hoy, nos preguntamos cuál es la palabra que la Iglesia tiene que aportar, cuál es la palabra que una Iglesia como nosotros tiene que compartir, probablemente hay varias respuestas, porque también hay muchas preguntas, y a veces a la Iglesia se le pide que se pronuncie sobre diferentes asuntos y diferentes cuestiones de la vida y de la sociedad. Pero la palabra más esencial que la Iglesia tiene que pronunciar es una palabra para las personas que se sienten como se sentía Tolstoy. La palabra esencial que la Iglesia está llamada a pronunciar, la Iglesia de Jesucristo está llamada a pronunciar, es una palabra dirigida a los corazones que se reconocen a sí mismos llenos de fango y que reconocen que hay una necesidad profunda dentro de ellos que debe ser tratada de una forma mucho más poderosa que simplemente con buenos criterios o con buenas intenciones morales. Esta es la palabra que a la Iglesia le corresponde dar. Así como la Iglesia desarrolla también diferentes ministerios en diferentes áreas de la vida y hace el bien y realmente bendice de muchas formas, pero el ministerio esencial de la Iglesia sigue siendo el dar a conocer esta palabra que en esencia la pronuncia el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo en la primera epístola, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hay en tan poco espacio, en apenas 2 frases, un buen número de palabras que nuestro vocabulario ya ha desechado por completo, que no utilizamos porque ni siquiera creemos en ellas, pero que sin embargo definen ciertamente nuestra condición interior, la condición de todos nosotros. Quizás Tolstoy era especialmente lúcido o particularmente honesto consigo mismo para reconocer dentro de sí esa cantidad de fango, de barro del que no se podía librar. Este es el corazón del Evangelio, tratar con ese fango que está dentro de todos nosotros, tratar con esa suciedad que llevamos en el interior y cambiarla. Eso es un milagro, pero esto es lo que anunciamos. Es verdad que la afirmación de que somos pecadores parece hasta fuera, no ya de contexto, sino de la realidad. Nadie, en fin, si piensa en pecado, probablemente piensa en aparcar en doble fila o en alguna cosa así, porque otro tipo de concepto le resulta completamente ajeno. Sin embargo, toda la Escritura gira alrededor de esta realidad del ser humano, porque somos diferentes en muchas cosas y de muchas maneras, y podemos clasificarnos según muchos criterios, pero en la Biblia una y otra vez se nos define participando de esta misma condición. Dice la Biblia que no hay hombre que no peque. Insiste el Nuevo Testamento que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos. Hay una realidad de la que todos participamos que luego podemos consensuar para volver la espalda o para no atenderlo, pero que forma parte de nuestra realidad, que hay que entender. A veces pensamos, ya lo habéis escuchado más de una vez, a veces pensamos que nos referimos a alguien para decir que es un pecador porque es muy mala persona. Pero no es verdad. La realidad es, somos pecadores porque esa es nuestra condición, porque hay fango en el fondo de nuestra alma y luego en el día a día y en la forma de vivir hay gente que es absolutamente excelente, que es magnífica, pero es que esa no es la cuestión. ¿Recordáis? Hace poco mencionábamos el Salmo 10, versículo 4, porque ahí es donde se resume lo que es en esencia un pecador. ¿Recordáis? Dice el salmista que se trata de una persona en la que Dios no está presente en ninguno de sus pensamientos. No dice que sea una mala persona. Dice que es alguien en quien Dios no tiene lugar. Alguien que vive, que procura vivir bien, que establece sus valores, que de hecho puede ser, en fin, una persona moralmente intachable, pero que en cualquier caso quiere vivir, eso es, a su manera. Dios no tiene lugar en su vida. Y ese modo de entender la vida de espaldas a Dios, resistiendo la sombra cercana de Dios, es lo que constituye nuestra condición de rebeldes delante de Dios. Así que no hay un sentido particularmente ofensivo cuando alguien se dice, pues somos pecadores, y alguien dice, oiga, perdone, usted me está acusando, y a mí usted no me conoce, yo soy muy buena gente. Y probablemente sea así. Pero la realidad que Tolstoy percibía de su propio corazón es la que está en todos nosotros. Y tiene que ver con esta condición de la que, por cierto, si somos del todo honestos, resultan actitudes, acciones y realidades de las que sí deberíamos avergonzarnos. El concepto de culpa tampoco está presente en nuestros días. Felizmente, la culpa de todo siempre la tiene alguien que no somos nosotros. Nadie es realmente culpable de nada. Nadie tiene que responder de nada. Entendemos que eso no va con nosotros, porque eso de la culpa es, bueno, ya sabéis, es un prejuicio, es una cosa que arrastramos, es algo que... Y sin embargo, la conciencia de culpa forma parte de la condición humana, en tanto que somos seres libres. Y porque somos seres libres, somos también seres responsables de lo que hacemos. Eso es lo que nos pone ante la realidad de la culpa. Nos hemos rodeado de una cultura de la irresponsabilidad. Nadie responde de nada, nadie da cuenta de nada, nadie siente que deba dar cuenta ante nadie de nada, nadie se arrepiente de nada. Ese es siempre el comentario permanente de todos nosotros. No tengo que arrepentirme de nada, he hecho lo que creo que debo hacer. Y por tanto, si eso tiene consecuencias, si afecta a otros, si perjudica, si daña o si se vuelve contra nosotros, es algo que nos resulta irrelevante porque tenemos una concepción además muy marcada de ser hijos en nuestras acciones de aquello que nuestros impulsos nos llevan. Así se justifican hasta los adulterios. No, si yo no quería, pero ya sabes, de pronto viene una cosa, yo no tengo la culpa. En todo caso, échasela, pues no sé, a mis sentimientos. No sé qué dice una canción, que además empieza así, ¿no?
Pero la Biblia nos toma en serio. Yo creo que hay algo aquí tremendo que a veces no sabemos valorar, que cuando la palabra de Dios habla acerca de culpa y habla acerca de responsabilidad y habla acerca de pecado, es porque Dios nos toma en serio y realmente cree que somos personas que podemos responder de nuestros actos. Y porque podemos responder de nuestros actos, somos responsables de ellos. Pretendemos serlo solo ante nosotros mismos y por eso siempre nos otorgamos el perdón. O caemos en problemas patológicos y entonces nos culpabilizamos de absolutamente todo lo que sucede en el universo. Pero lo uno y lo otro está desenfocado. Lo que la Biblia dice es que somos responsables de lo que hacemos. Somos responsables de vivir de espaldas a Dios, aunque eso suponga no vivir de una forma especialmente violenta, cruenta o desalmada. Pero tenemos que dar cuentas a Dios de por qué queremos vivir sin atender su voz, sin oír su consejo. Probablemente la palabra pecado está fuera de lugar, fuera de contexto. Podríamos encontrar sinónimos que asusten menos o que escandalicen menos, pero lo cierto es que es lo que va haciendo que se acumule el fango dentro de nuestra alma. Y eso es lo que produce ese íntimo malestar con nosotros mismos. A eso se refería Tolstoy. Me resulto repugnante a mí mismo. No era una cuestión de que ya se le iba la cabeza al hombre y que no entendía. No, era una clara conciencia de su propia condición, del abismo que había entre sus propios anhelos morales y la realidad de su existencia. Y eso, sabiéndose responsable de ello, es lo que le trasladaba un íntimo sentimiento de malestar, en el sentido más profundo de la palabra. Un malestar para consigo mismo, ese fango en el fondo del alma que uno de los personajes de Ana Karenina, que es una de sus obras, lo expresa también, ¿no? Cuando tomo tiempo para llegar al fondo de mi corazón, encuentro cosas que no me gustan. Y esa es una realidad cercana. Y de esto advierte también la Biblia, y nos advierte que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y entonces pensamos, esos son los drogadictos. No, no es así. Todas las realidades miserables de nuestra condición, todo eso que conocemos, esas actitudes que podrán estar asumidas socialmente, pero que no dejan de ser elementos tan contrarios a aquello para lo que Dios nos diseñó, todo eso se vuelve contra nosotros, todo eso hace daño, todo eso envilece, todo eso enturbia nuestra relación con otros. Y eso no viene de fuera. Una y otra vez la Biblia lo que nos enfrenta es a nuestra propia condición, a nuestra propia realidad, a mirar a nosotros mismos, a no buscar excusas, porque es la única manera de sanar. Solo el que se sabe enfermo busca algún remedio para sanar. Si no, nunca lo va a hacer porque nunca aceptará su necesidad. Sin embargo, cuando Jesús habla acerca de las miserias que contaminan el interior del hombre, de todas esas realidades que lo llenan de fango y de barro, nunca apunta hacia afuera. De dentro del corazón de los hombres, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas salen de dentro, están ahí. Ese es el fango que Tolstoy percibía con tanta claridad en su propia vida. Y eso nos esclaviza. No tiene que ver con la heroína, tiene que ver con esta realidad que aún en las personas más íntegras y de mayor moralidad padecen y sufren y arruina la vida y arruina las relaciones. Lo hemos dicho y lo hemos visto y lo hemos padecido tantas veces. Estas cosas arruinan nuestra propia condición, la envilecen, la llenan de sombra y envilecen también nuestras relaciones y envilecen la convivencia y nos separan de Dios. Vaya cuadro, para empezar, en fin. Generación tras generación. Lo decía Tolstoy de sí mismo, lo decía Sócrates 2500 años atrás, lo escriben de forma más grata al oído los poetas, pero nos persigue generación tras generación. Nada hay nuevo bajo el sol, ¿recordáis?
Pues sí hay una cosa nueva. Es lo que nos reúne aquí, de lo que muchos somos testigos solo como de haberlo visto así de refilón, porque hay mucho camino todavía por andar, pero testigos de algo nuevo, algo nuevo. No es verdad que no haya nada nuevo bajo el sol, no es verdad que generación tras generación repiten las mismas mentiras y los mismos anhelos insatisfechos y la misma miseria y la misma oscuridad tapada ahí para que no es verdad. Hay una luz, ha brillado. El tema central de la Biblia es asombroso, realmente es asombroso. Un intelectual como el apóstol Pablo insistía permanentemente que todo esto que él compartía y que predicaba y que le movía, le llevaba por los distintos, que eso es un disparate, es una locura. Realmente lo que está en el centro de la Biblia es nada menos que Dios interesado en el ser humano, Dios buscando al ser humano, Dios extendiendo su mano al ser humano, Dios haciéndose uno como nosotros, Dios con nosotros. Eso, en un contexto cristiano, bueno, de alguna forma lo hemos oído, pero cuando uno repara mínimamente y piensa en su propia experiencia de vida, eso no deja de ser, realmente es un disparate. Si es que no es de extrañar que toda aquella cultura griega del siglo I se echara las manos a la cabeza, pero ¿qué interés puede tener Dios en el ser humano? ¿Por qué le ha de preocupar? ¿Qué tiene de valioso? No está en las alturas, no está allí en el Olimpo, pues ¿para qué nos quiere? Pues eso que resulta asombroso, eso está en la esencia misma del Evangelio de Jesucristo, porque Él es Dios con nosotros, Dios hecho carne. El Verbo se hizo carne, se hizo palpable, uno como nosotros, y habitó entre nosotros. Y Juan todavía, porque no tiene otra forma de decir, y vimos su gloria como la del Padre, porque todo lo que de Dios es invisible en Jesucristo se ha hecho cercano, se ha hecho palpable, se ha hecho visible. Y hemos descubierto que todo ese fango y todo ese malestar último que ocultamos y camuflamos y de tantas maneras argumentamos, eso puede ser tratado porque en medio de la oscuridad se ha hecho la luz. Eso es el Evangelio. Y no se trata de humillar a nadie, no se trata de avergonzar a nadie, se trata de llamar a una sanidad que todos necesitamos, a una realidad nueva que solo Dios puede desarrollar en nosotros, que como tantas veces decimos no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con esta iglesia, y mira que es una buena iglesia, pero no tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver en primera instancia con las manos extendidas de Dios, dispuestas a tocar el fango que hay dentro de cada uno de nosotros y crear una realidad nueva. ¿Que por qué tendría que hacerlo? Porque nos ama. Realmente tendríamos que asumirlo, a pesar de tanta teología y tanto argumento, reconocer y además abiertamente, como hace el apóstol Pablo, que es que todo lo que tiene que ver con la esencia del Evangelio es todo un disparate. O sea, que Dios tenga interés, que Dios nos mire, que Dios, dice el salmista, conoce nuestro nombre, eso no tiene sentido, no tiene lógica. Pero que además cuando nos mire desde la santidad de la eternidad a nosotros, nos mire con ternura, es otro disparate. ¿Pero por qué tendría que hacerlo? Pero cuando además seguimos avanzando, nos encontramos que eso es cada vez más creciente. Y el apóstol Pablo, ya puestos a desnudar el núcleo del Evangelio mismo, dice, pues nosotros lo que predicamos es a Cristo crucificado. Ya el remate. O sea, Dios crucificado, Dios muriendo, el justo por los injustos, el rico se hizo pobre para que vosotros que erais pobres os hicierais ricos en él. Y así de mil maneras explicando algo que es realmente asombroso. Pero es real. Esto es lo grande. Para unos y otros, dice Pablo, es verdad, esto es un tropiezo, es que esto no, la lógica habitual aquí resbala. Y por eso es más fácil entender el Sermón del Monte y es más fácil entender esa moral del amor y del perdón. Bueno, eso es lo que le gustaba especialmente a Tolstoy y eso le llamaba la atención, pero ya los aspectos sobrenaturales, eso ya ahí el hombre tenía dificultad. Claro, ¿cómo no va a tener dificultad? Todos tenemos dificultad en eso porque es absurdo.
Es que eso es tremendo, a menos que nos sirvamos de otra lógica, de la lógica propia de la fe, y aprendamos a confiar. No hay otra. ¿Recordáis en la historia de Job? Después de preguntarse y razonar y discutir y debatir, y los amigos y los otros y todo eso, bueno, yo me voy a callar, le dice a Dios, voy a callar, háblame tú. Y a partir de ahí se despliega una realidad asombrosa. La cruz es el acontecimiento central de la historia. Para los cristianos, el énfasis, ya lo sabéis, nunca está en el pesebre de Belén, sino en la cruz del Gólgota. El tropiezo mayor, es verdad, pero ahí está el núcleo de todo. Y soslayar eso hace que todo lo demás sea apenas la periferia de las cosas. Y por eso el apóstol dice este texto que hemos leído, ¿no? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto es algo que es digno de subrayar. Cristo Jesús vino al mundo, lo hizo para salvar y lo hizo a los pecadores. Nuestra responsabilidad, nuestra culpa, aquello de lo que nos avergonzamos en secreto, nuestra propia condición de rebeldes, todo eso puede ser tratado, puede ser perdonado, puede ser olvidado. No hay que taparlo, no hay que disimularlo, no hay que embellecerlo con sofisticadas palabras, simplemente hay que traerlo a la luz para que el Hijo de Dios lo quite. El fango que está en el fondo del corazón, en el fondo del alma. Y el empeño asombroso del asombroso amor de Dios para limpiarnos de la culpa, del poder del mal y para dar vida. Si hay un sinónimo que de la palabra salvación sería vida. No creencias, vida. No ritos, por supuesto. Vida. Vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice Jesús. Vida eterna, no vida que dura mucho, sino vida completa, vida plena, de la que el fango no nos deja participar. No lo hará nunca. Es como el que tiene un filtro ahí en los ojos y es que donde ponga la vista, no importa lo que haya, aunque esté el arco iris, lo va a ver todo gris, si ese es el filtro que tiene, y no hay manera. Qué pena que tenga que ser así, ¿no? De asombro en asombro. Esta es la palabra que la Iglesia de Jesucristo anuncia. De asombro en asombro, porque esta palabra de vida, esta palabra de luz, esta palabra de limpieza, esta palabra de eternidad, es para todos. Es para todos. Para todos. Nos hemos acabado creando una sociedad en la que todos son barreras, todos son diferenciaciones, todos son elementos de separación, los unos y los otros, por 1000 razones, por 1000 circunstancias. Pero hay una cosa que es para todos. La mano extendida de parte de Dios para perdón y para salvación. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al reconocimiento de ese fango y la vuelta en el gran error que cometimos, la vuelta hacia Dios y dejar de huir de Dios. La confianza en Dios y no el recelo sobre Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad, no de más teoría ni más palabras, sino de una verdad que es viva. La doctrina que es verdad vitaliza. 2 y 2 son 4, eso es una verdad, pero eso es una verdad que la verdad nos afecta poco, vamos, salvo cuando nos dan los cambios y todo eso, ¿no?
pero que Jesucristo es la vida, eso sí que afecta mucho. Y es para todos. Y por eso, unos versículos después, el apóstol Pablo, cuando continúa esta presentación, leíamos el versículo 15, el 17, dice que, puesto que esto es así, pues entonces al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Que la música está alta, más tendría que estar. Y más debemos aprender a liberar la alabanza. Pero no por modas, ni por manías, ni por poses, ni nada parecido, sino en la medida que va calando dentro de nosotros la conciencia de todo aquello con lo que hemos sido agraciados. Y estallar, como hace el apóstol en una expresión de alabanza cautivada por aquel que puede cambiar tanto las cosas. Él. Voy terminando, pero en el versículo 15 que hemos leído, no lo hemos leído del todo. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y añade, de los cuales yo soy el primero. Yo. Él mismo lo cuenta unos versículos antes. Yo que estoy aquí sirviendo a Jesucristo, habiendo yo sido antes blasfemo, habiendo sido antes perseguidor e injuriador de la iglesia. Pues yo fui recibido a misericordia. Aún yo fui recibido a misericordia. La mano extendida de Dios también me alcanzó a mí. Y de alguna forma me parece, no sé, tan sugerente este testimonio, porque lo que Pablo está dando a entender no es una cuestión de falsa humildad ni nada parecido, es una forma de alentar a todos, porque lo que está diciendo es, si Dios ha podido extender su gracia hasta mí, que mirad lo que fui, entonces, efectivamente, esto es para todos. Nadie está demasiado lejos, nadie está demasiado enfangado, nadie ha corrido demasiado en dirección contraria, nadie es un caso perdido. Esto es lo asombroso del Evangelio. Nadie es un caso perdido. Nadie puede decir, yo no llego. Para todos, es para todos. Su biografía estaba llena de elementos muy vergonzosos, ya lo sabéis. Él se enorgullecía de aterrorizar a los cristianos, los perseguía. Cuando se trataba de votar para darles muerte, él votaba a favor. Andaba de acá para allá, tenía autoridad y la ejercía yéndose incluso fuera de Israel, detrás de los cristianos, para destruirles y para destrozar sus vidas y su testimonio. Y la gracia de Dios le alcanzó. Nadie está tan lejos como para no participar de esta bendición. Hay un momento en el que, de una forma definida, de una forma consciente en lo que uno puede en cada momento, en función de su edad, de sus circunstancias, de su trasfondo y todo, pero hay un momento en el que todos tendríamos que decir, es verdad, no soy una mala persona, no, esa no es la cuestión, pero es verdad. No hay Dios en ninguno de mis pensamientos. Pero sí hay fango. El apóstol Pablo llegó a escribir, considerando su propia condición, en un momento de desesperación, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién me quitará a mí mismo de encima? No me soporto. Algunos están encantados de conocerse. Pues está bien, no tenemos nada que decir al respecto, disfrútate y todo eso. A algunos nos pesa mucho el fango que hay dentro de nosotros. Para ti es la mano extendida de Dios en Jesucristo. La posibilidad no simplemente de recibir perdón, sino de experimentar un proceso de renovación y de restauración
que alcanza hasta la eternidad. Porque el amor de Dios por nosotros es tan fuerte que ni siquiera la muerte lo puede apagar. Así que ahora, al terminar, voy a quedar allí en aquella esquina. Yo pensaba que sería más fácil porque habría poco ruido, pero bueno, no sé si va a ser del todo fácil. Y si quieres que hablemos un poco más, o tienes algo personal que compartir, o quieres que oremos por ti, pues allí me tendrás, ¿vale?